Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Bien, hoy ya vamos a ver, bueno, ya hemos visto, ¿no? Anteriormente lo que son las operaciones con matrices, ¿sí? Operaciones con matrices. Tienen que distinguir mucho, ¿no? Las operaciones con matrices, bueno, las operaciones con matrices son muy distintas a las operaciones elementales, y no confundan, por favor, ¿sí? La suma, la resta y el producto de matrices se llaman operaciones con matrices, mientras que las operaciones elementales es otra cosa, ¿sí? Las operaciones elementales se las realizan en una matriz, mientras que las operaciones con matrices se realizan entre matrices, ¿sí? Hay que tener una diferencia clara en esos conceptos, ¿no? Porque muchas veces yo recuerdo que algunas personas, algunos estudiantes, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Estamos aplicando operaciones elementales, ¿no? Cuando están sumando matrices o cuando están multiplicando matrices. No, eso no son operaciones elementales. Ahora sí vamos a ver lo que son las operaciones elementales. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las operaciones elementales. Entonces, anotemos operaciones elementales. Bien, operaciones elementales. Ya. Entonces, en esta parte de las operaciones elementales, tenemos que ver que hay simplemente tres operaciones elementales, sí, hay tres operaciones elementales, pero estas tres operaciones elementales se las puede aplicar en filas y columnas, sí, entonces aquí podemos, bueno, anotar, ¿no? Se aplican, se aplican eh, en filas y columnas, en filas y columnas, ¿sí? En filas y columnas, bien. Entonces, estas tres operaciones elementales puedo aplicar en filas y columnas, como está escrito, ¿no? Entonces, veamos, ¿cuáles son estas tres operaciones elementales? La primera, ¿sí? La primera, aquí vamos a definir, aquí lo vamos a definir de esta siguiente forma, ¿sí? Aquí, para filas, vamos a anotar, para filas, para filas, para filas, y para columnas, ¿sí? Es que, bien, las operaciones van a ser las mismas, ¿no? Pero vamos a separar, ¿no es cierto? Para poder clasificar de mejor forma estas operaciones elementales que las vamos a estudiar ahora. Entonces, veamos, para filas. Para filas, ¿qué tenemos? La primera operación elemental, ¿cuál es? Aquí vamos a anotar la primera, ¿sí? La primera operación elemental. La primera operación elemental es bien simple, no voy a anotar nada, ¿no? Pero es simple. La primera operación elemental consiste en intercambiar dos filas de una matriz, ¿sí? Bien, podemos anotar, ¿no? Para que, bueno, creo que no es necesario, ¿sí? Intercambiar una fila I, digamos, por una fila K puede ser, ¿sí? Una fila I por una fila K, ¿sí? Entonces, estoy intercambiando filas de una misma matriz. Esta es la primera operación elemental, ¿sí? La primera operación elemental. Puede ser cualquier fila, ¿no? La fila 1, fila 2, fila 3, fila N. Y se va a intercambiar por la fila K. No me interesa. Cualquier fila puede ser. Ahora, ¿qué pasa para las columnas? Lo mismo. La primera operación elemental para las columnas va a ser que también podemos intercambiar una columna I por otra columna K. ¿Sí? Entonces se pueden intercambiar también columnas. No me interesa, ¿no? Puede ser la columna 2 por la columna 4, o la columna 5 por la columna 3, digamos. En el orden que quieran, pero se puede cambiar. Vamos a ver ahora la segunda operación elemental. La segunda operación elemental es simplemente multiplicar un escalar a una de las filas. Entonces, ¿qué decimos con eso? Por ejemplo, si queremos multiplicar el escalar A por la fila I, digamos, ¿sí? Por la fila I. Es simplemente eso, por si acaso, ¿sí? La segunda operación elemental. Este escalar puede ser un número, cualquier número que pertenezca a los reales, por si acaso, ¿sí? A los, a los, a los reales, ¿sí? Entonces, puede ser un número, eh, ¿cómo les puedo decir? Un número racional, irracional, una fracción, cualquier número de esos, ¿sí? Ahora, esto también es importante. También puede ser un número complejo, por si acaso, ¿sí? Puede ser cualquier número, ¿ya? Que esté en el dominio en el campo de los complejos y de los reales, por favor, ¿sí? Eso recuerden siempre. No siempre van a ser los reales. Porque en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con matrices, estamos calculando autovalores, nos pueden generar también elementos que estén dados por números imaginarios, ¿no? O sea, números complejos. Entonces, puede ser también un número complejo, ¿sí? Una fracción, un radical, un número entero, un número natural, un número irracional, el número pi, el número de la base de los neperianos, cualquiera, ¿no? Ahora, vamos a ver para las columnas. También, para las columnas podemos multiplicar una escalar alfa por una columna i. Esa sería la segunda en las columnas, ¿no? Ahora la tercera.
La tercera es simple, ¿vean? La tercera es una combinación de ambos. La tercera es multiplicar una escalar a cualquier fila, a una fila y sumarle a una fila K. Es eso nada más, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta operación elemental. Que a una fila le voy a multiplicar una escalar A. Posteriormente le voy a sumar esta fila a otra fila, ¿sí? Vamos a ver con más claridad en unos ejemplos, ¿sí? Pero de eso se trata. Ahora, en las columnas sucede lo mismo. Multiplico una escalar alfa a una cierta columna, que va a ser la columna I en este caso, y le vamos a sumar a otra columna, que va a ser la columna K nada más, ¿sí? Entonces, esas serían las tres operaciones elementales, ¿sí? Estas son las únicas operaciones elementales que existen, ¿no? Son tres, para filas y para columnas, por si acaso, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte? Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación para ver esto mejor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Sí. A, a ver, digamos, en la suma, digamos, donde dice f de k, ahí podría ser esta, por ejemplo, podría darse alguna vez ese caso. No, no. Si quieres hacer resta, digamos, tu escalar, digamos, tendría que ser negativo, ¿no es cierto? Pero este siempre va a ser con suma. Siempre tenemos que añadir, si me dejo entender, ¿sí? Siempre. Este siempre va a ser positivo, por si acaso, ¿sí? Este siempre va a ser positivo. El que puede ser negativo es este escalar, ¿ya? Eso siempre. Para las columnas pasa lo mismo. Esa sería la respuesta. Perdón, Auxi, ¿puede ser alfa igual a cero? Alfa igual a cero. Bueno, si es alfa igual a cero, ya no hay necesidad de realizar una operación elemental, ¿no? Sería, se puede hacer eso, ¿no? Pero ya no es necesario, ¿no? Porque estamos manteniendo nada más esta fila o esa columna al estar multiplicando ese escalar. Ahora, para esta otra alfa, por ejemplo, para la operación elemental 2, sí, puedes multiplicar por cero también. Puedes multiplicar por cero a una fila y también a una columna, ¿sí? Eso sí se puede hacer. ¿Otra duda que tuviera? Sí, una pregunta, por favor. ¿Puede tener dos escalares? O sea, un escalar en cada término. No, los escalares siempre tienen que estar en esta posición nada más. En esta posición y en esta otra posición, ¿sí? Y, pero, o sea, ¿por qué simplemente esto? Porque estas son las operaciones más simples. Con estas tres operaciones simples podemos hacer lo que queramos en una matriz. Ahora alguno dirá, ¿no? ¿Por qué no hay una operación elemental donde aquí también puedo multiplicar una K, digamos, ¿no? Para que sea más simple. No es necesario. Van a ver que cuando estamos resolviendo problemas, estas son suficientes para poder transformar una matriz. Porque estas operaciones elementales me sirven para transformar matrices, ¿sí? Entonces, no, eso no es posible, ¿sí? ¿Otra duda? Ya. Ya, creo que no hay más dudas, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver un ejemplo para entender mejor estas operaciones elementales. A ver, aquí vamos en otra página, vamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, sea, tengo una matriz A, ¿sí? Es un ejemplo general, ¿sí? No lo voy a hacer con números, pero lo voy a hacer con letras para que vean que estamos generalizando, ¿no? A, B, C, D, E, F, no lo haré así, mejor, a ver, ABC, PQR, PQR y XYZ. XYZ. Listo, observen que esta es una matriz 3 por 3, ¿verdad? Es una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se requiere, entonces, requiere realizar las siguientes operaciones elementales. O también se lo puede simbolizar a las operaciones elementales, por si acaso, ¿sí? O mayúsculas, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos abreviar, ¿no es cierto?, a las operaciones elementales. Entonces, me está diciendo que debo realizar estas operaciones elementales en la matriz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Aquí me dice la primera. Me dice intercambiar, la segunda y tercera fila. Dice. La segunda y tercera fila.
Ya, esa es la primera operación que me pide, ¿no es cierto? Ahora el inciso B, vamos a ver qué me está pidiendo. El inciso B me dice multiplicar por 3 a la segunda fila. Multiplicar, multiplicar, multiplicar por 3 a la segunda fila. Por 3 a la segunda fila. ¿Sí? Eso me está pidiendo. Ya, un ratito voy a añadir los que faltan. Bien. Ahora el inciso C me está pidiendo también restar el doble de la segunda fila a la primera fila. Restar el doble de la segunda fila a la primera fila. Eso me dice. Ya. Bien. Ya. El inciso D. Son dos incisos. Intercambiar la primera y tercera columna. Dice. Intercambiar la primera y tercera columnas. La primera y tercera columnas. Ya, el inciso E. El inciso E me dice lo siguiente. Me dice el inciso E, multiplicar por 2 a la tercera columna. Multiplicar por 2 la tercera columna. Por 2 la tercera columna. Por la tercera columna. Y finalmente el inciso F me pide lo siguiente. Sumar a la tercera columna el triple de la primera. Sumar a la tercera columna el triple de la primera. Ya, entonces eso me pide. Vamos a resolver estos incisos. Van a ver que no son complicados. Simplemente hay que saber bien las operaciones elementales. Vamos a empezar entonces con el inciso A. Me dice lo siguiente. Me dice lo siguiente, ¿no? El inciso A. Bueno, me dice intercambiar la segunda y tercera fila. Entonces tengo esta matriz A inicialmente. Vamos a anotar esa matriz inicialmente. A ver, tenemos la matriz A que es igual a los elementos A, B, C, P, Q, R y X, Y, Z. Ya. Listo, entonces vamos a leer el primer inciso. Dice intercambiar la segunda y tercera fila. ¿Qué quiere decir eso? Entonces digo lo siguiente, ¿no? Me está hablando de la segunda y tercera fila. Entonces digo fila 2 se intercambia con la fila 3. Bien, si quieren lo pueden hacer abajo, ¿no? Para que no ocupe espacio, ¿sí? Entonces decimos acá, fila 2 se intercambia con la fila 3, de esa forma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la fila 2 se va a intercambiar con la fila 3, o sea, esta fila, la que está compuesta por P, Q y R, se va a intercambiar por X, Y, Z. Es decir, que van a cambiar de posición nada más, ¿no? La fila 2 y la fila 3. Entonces, si realizamos esa operación elemental, tenemos lo siguiente. Vamos a tener A, que es igual a... En la fila 1 no pasa nada. Vamos a tener A, B, C. Entonces, que se intercambien la fila 3 con la fila 2. La fila 3 es X, Y, Z. Va a la posición de la fila 2. Y la fila 2, que es P, Q y R, va a la posición de la fila 3, que sería P, Q y R. Vean, entonces esa sería la primera operación elemental que hemos realizado. Esa es la más simple de las operaciones elementales, ¿no? Cuando intercambiamos filas nada más. Ahora vamos a ver la otra operación elemental. La otra operación elemental es la siguiente. A ver, inciso B. Me dice multiplicar por 3 a la segunda fila. Vamos a anotar nuevamente la matriz A. Tenemos la matriz A. Esta es A, B, C, P, Q, R, X, Y y Z. ¿Qué me dice en esta operación elemental? Me dice que simplemente debo multiplicar por 3 a la segunda fila. Entonces, 3 veces la fila 2. Ahora, esta es una anotación también. 3 veces fila 2, dice, ¿no es cierto? Pueden poner una comilla, si quieren, para decir que estoy generando una nueva fila, ¿no es cierto? O si quieren lo pueden dejar ahí. Pero yo generalmente uso, ¿no? De la comilla, ¿sí? 3
3 veces, lo multiplico a la nueva fila 2, ¿no? Eso significa. Entonces, ¿qué significa eso? Que a la fila 2 le voy a multiplicar por 2 nada más, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por 2. Ah, pero antes, aquí estoy cometiendo un error, si alguien se ha dado cuenta. Ya, está bien, está bien. Estoy trabajando independientemente, ¿sí? Con esta matriz. Y entonces a la fila 2 le estoy multiplicando 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Vea. Voy a tener, la primera fila no cambia, A, B y C. La segunda fila va a cambiar porque le tengo que multiplicar por 3. Y tengo 3P, 3Q y 3R. Entonces, como pueden observar, ya es multiplicado por 3 a la fila 2. Y tengo X, Y y Z en la tercera fila, ¿verdad? Es eso lo que tengo entonces en esa operación elemental. Ahora vamos a ver la tercera operación elemental que tengo, el inciso C. Esta está más interesante, ¿no? Es la otra aplicación de las operaciones elementales. Me dice restar el doble de la segunda fila a la primera fila. Vamos a anotar entonces la matriz A con la que estamos trabajando. La matriz A. Y esta matriz es la siguiente. A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. X, Y y Z. Ya, ¿qué me dice entonces esta operación elemental? Me dice, debo restar el doble de la segunda fila a la primera fila. Entonces, ¿cómo puedo entender este enunciado? Está sencillo, vean, dice, restar el doble de la segunda fila a la primera fila. Eso significa que le multiplico menos 2 veces la fila 2. Y eso lo estoy restando a la primera fila, ¿verdad? A la fila 1, a la nueva fila 1. Eso es lo que me está diciendo entonces esta operación elemental. Entonces vamos a cumplir con el enunciado. Tenemos la matriz A. ¿Qué me dice? A ver. Bien, entonces tenemos que analizar inicialmente qué matrices van a ser afectadas, ¿verdad? ¿Qué matrices van a ser afectadas? ¿Qué filas van a ser afectadas? Observen, aquí me está diciendo que le estoy restando el doble de la fila 2 a la fila 1, ¿verdad? Entonces, la fila 1 va a ser afectada, la fila 2 no va a ser afectada y la fila 3 tampoco va a ser afectada. Por tanto, mantengo esas filas. Mantengo la fila 2, que está dada por los elementos P, Q y R, y la fila 3, que está dada por X, Y, Z. Entonces, realizo la operación elemental requerida, ¿verdad? Entonces, me dice menos 2 veces la fila 2 más la fila 1. Eso significa que voy a multiplicar por menos 2 a la fila 2 y le sumo a la fila 1. Entonces, tengo menos 2 por P, menos 2P más A sería, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a menos 2P, ¿verdad? A menos 2 veces P. Ahora, bueno, para el siguiente elemento, menos 2 veces Q más B. Y eso es B menos 2 veces, aquí lo voy a anotar, menos 2 veces Q. Y finalmente para el tercer elemento, menos 2 veces R sería más C. Entonces tenemos C menos 2 veces R. Y esa sería, bueno, ya la operación elemental del inciso C. Como han podido ver, no es complicado trabajar, ¿no es cierto?, con estas operaciones elementales. Entonces, estas serían las tres operaciones elementales ya aplicadas, ¿no es cierto?, en una matriz, en filas. Ahora vamos a pasar a lo que son las matrices elementales en columnas. ¿Alguien tuviera alguna duda sobre esta parte para las operaciones elementales en fila? Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el inciso D. Ya, entonces anotamos acá el inciso D. Bien, entonces dice lo siguiente. Intercambiar la primera y tercera columna. ¿Sí? Entonces vamos a anotar la matriz A inicialmente. Tenemos la matriz A. Ya tenemos A, B, C, P, Q y R. X, Y Z, ¿verdad? Esa es la matriz. Ahora, ¿qué me dice? Intercambiar la primera y tercera columna. Entonces ya sabemos, ¿no?, cómo se escribe cuando queremos intercambiar. Decimos columna 1, intercambiamos por la columna 3, ¿verdad? Entonces, hacemos ese intercambio de columnas además. Y vamos a anotar lo siguiente, la matriz A es igual. Vean que se están intercambiando las columnas 1 y 3. Eso significa que los elementos de la columna 3 pasan a la posición de los elementos de la columna 1. Entonces anotamos C, R y Z. Esa es la columna
3 que se está yendo a la columna 1. La columna 2 se mantiene B, Q y Y. Y finalmente la primera columna va a la posición de la columna 3, que está dada por A, P y X. Entonces esa sería la primera operación elemental en columnas, ¿no es cierto? Para esta matriz. Vamos a ver qué nos pide en la siguiente operación. Multiplicar por 2 la tercera columna, me dice, ¿no? Entonces, el inciso E. Anotamos la matriz A. La matriz A está dada por A, B, C, P, Q y R. X, Y y Z, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? A ver, debo multiplicar por 2 a la tercera columna, ¿no? Está sencillo. Entonces, aquí digo 3 veces a la columna 3, ¿no? Ah, no, estoy mal. La operación me dice lo siguiente. Esto lo voy a borrar. Me dice multiplicar por 2 la tercera columna. Entonces, aquí digo 2 veces la nueva columna 3, puedo ponerlo, ¿no? Así si quieren. Listo. Bien, ahora anotamos. Pongo A mayúscula y me fijo en la operación elemental. Aquí me dice que la columna 3 va a cambiar, ¿no? Que a esa columna la voy a multiplicar por 2. Entonces tengo las columnas 1 y 2 que se van a mantener. A, P, X, B, Q y Y. Bien. Y multiplicamos por 2 a la tercera columna. Esto quiere decir que vamos a tener 2C, 2R y 2Z. Bien. Entonces esta sería la operación elemental que me han pedido realizar. Finalmente, ¿qué me dice? Sumar a la tercera columna el triple de la primera. Entonces, vamos a hacer cumplir esa operación elemental también. Tenemos el inciso F. Anotamos inicialmente la matriz que vamos a transformar. Tenemos la matriz A y esta está dada por A, B, C, P, Q y R. ¿Verdad? P, Q y R. X, Y y Z. Bien, listo. Ahora sí, esto me dice lo siguiente. Debo sumar a la tercera columna el triple de la primera. Sumar a la tercera columna, a esta tercera columna, el triple de la primera. O sea, 3 veces la columna 1 más la columna 3. Eso me dice, ¿no? Sumar a la tercera columna el triple de la primera. Eso es lo que me está diciendo. Bien, entonces hacemos uso de esa operación elemental. Bien, nos fijamos inicialmente qué columna va a ser afectada. Simplemente va a ser afectada la columna 3. Entonces la columna 3 no lo vamos a anotar inicialmente. Vamos a anotar la columna 1 que está dada por A, P y X. La columna 2 tampoco es afectada. B, Q y Y se mantienen. Y finalmente la columna 3. Multiplicamos por 3 a esta columna 1 y la sumamos a la columna 3. Eso quiere decir que tenemos 3 veces A más C, 3 veces P más R y 3 veces X más Z, con lo que habríamos cumplido con esta operación elemental. Bien, entonces esa sería, ¿no?, la forma de trabajar con operaciones elementales. Hemos visto todos los casos, ¿no?, de las filas y las columnas. ¿Alguna duda o pregunta sobre este ejercicio o este ejemplo, ¿no?, que se ha podido ver? Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Esto está sencillito nomás. Desde aquí ya vamos a tener que aplicar algunas cosas más, ¿sí? Una vez que ya sabemos esto de las operaciones elementales, que es algo muy sencillo, ¿no? Tenemos que ver recién lo que es una matriz elemental, ¿sí? Lo que hemos visto eran operaciones elementales. Ahora, las matrices elementales son otra cosa, ¿eh? Matriz elemental. Ya. ¿Qué es una matriz elemental? Una matriz elemental... Bien, una matriz elemental es simplemente el resultado de aplicar una operación elemental a la matriz identidad. Es eso nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Podemos decir lo siguiente. Que aquí voy a anotarlo por si acaso, ¿sí? Entonces, es el resultado. Es aquella matriz, ¿no? Es aquella matriz que resulta de aplicar una operación elemental a una matriz I mayúscula, ¿no? Eso significa matriz identidad. Sí, es eso nada más, ¿ya?
Entonces, esa sería, ¿no? La definición de una matriz elemental. Bien, vamos a ver ejemplos para poder entender esto, ¿no? Porque una vez que ya entendamos lo que son las operaciones, perdón, las matrices elementales, recién ya vamos a poder ver lo que es la relación de equivalencia, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Me dice lo siguiente, a ver. Ya. Ya, vamos a ver ejemplos directos. Aquí, un ejemplo voy a anotar. Ejemplo. Ya. Por ejemplo, vean. Por ejemplo, me dan, en este caso, me están diciendo lo siguiente. Bueno, aquí vamos a anotar. Bueno, para matrices, vamos a anotar 3 por 3. ¿Sí? Vamos a trabajar para matrices 3 por 3. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué me dice? Me están dando una operación elemental. Vean. Me están diciendo que tengo un intercambio de matrices. La fila 2 por la fila 3. Me están pidiendo intercambiar eso, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando queremos calcular una matriz elemental, lo primero que tenemos que saber es la dimensión de la matriz con la que estamos trabajando. En este caso me está diciendo que vamos a tener una matriz 3 por 3. Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente es anotar la matriz identidad. Entonces, la dimensión de esta matriz identidad tiene que ser también 3 por 3. Entonces, anotamos 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esa es la matriz identidad de 3 por 3, ¿verdad? Entonces, para la primera operación elemental, me está diciendo la fila 2 debo intercambiar con la fila 3. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Vean. Para filas, las matrices elementales hay que denotarlas con E, ¿sí? Con E. ¿Sí? Entonces, va a ser E1, ¿ya? E1. Ahora, ¿cómo se genera E1? Simplemente aplico la operación elemental que me están dando en la matriz identidad. ¿Qué me dice? La operación elemental me está diciendo, debo intercambiar la fila 2 con la fila 3. Entonces, la fila 2 pasa a la fila 3 y la fila 3 pasa a la fila 2. Entonces, tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bien, entonces esa sería mi primera operación elemental que estoy obteniendo. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están dando otra operación elemental que me dice que vamos a tener 3 veces la fila 2. Bueno, debo multiplicar por 3 a la fila 2, me está diciendo, ¿no? O a la nueva fila 2. Bien, entonces hacemos lo mismo. Tenemos que trabajar en la matriz identidad. Entonces, esta va a ser E2. E2. ¿Y qué decimos? Vemos la matriz identidad. Entonces, multiplicamos por 3 a la fila 2. Tenemos 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1. Es eso. Bien. Y finalmente me dan otra operación elemental. Me dice lo siguiente. Multiplico 2 a la fila, perdón, menos 2 a la fila 2 y la sumo a la fila 1. Eso me está pidiendo. A la nueva fila 1, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que debo multiplicar por menos 2 a la fila 2 de la matriz identidad y sumarle a la fila 1. Entonces, anotamos. E3 va a ser la operación elemental E3 en fila. Vamos a tener lo siguiente. Observemos que la fila afectada va a ser la fila 1, entonces no anotamos todavía esa fila. Anotamos la 2 y la 3. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, hacemos lo siguiente. Multiplicamos por menos 2 a la fila 2 y sumamos a la fila 1. Y tenemos 1 y menos 2, 0. Observen, entonces, como han podido ver, estas son las matrices elementales que he obtenido, ¿no? Las matrices elementales siempre se las encuentra, ¿cómo les puedo decir? Se las genera a partir de operaciones elementales. En este caso tenía 3 operaciones elementales. La primera era la fila 2 por la fila 3 y la segunda era 3 veces por la nueva fila 2 y la tercera operación elemental era multiplicar por menos 2 a la fila 2 y sumar a la fila 1. Y la notación es E1, E2 y E3, ¿no? Siempre en el orden de las operaciones elementales que me estén dando, ¿verdad? Y estas operaciones elementales debo hacerlas cumplir en la matriz identidad. Eso nada más, ¿sí? Eso para la fila, ¿sí? Ahora vamos a ver otras operaciones elementales para las columnas. Entonces, en el ejercicio me dan 3 operaciones elementales también. Me dice la columna 1, se intercambia con la columna 2. Eso es lo que me está diciendo. Debe intercambiar la columna 1 con la columna 2. ¿Eso qué quiere decir? Que debo aplicar esta operación elemental en la matriz identidad. Entonces, intercambiamos, ¿no? Antes. Aquí me estoy olvidando. Cuando estamos hablando de
de matrices elementales en columnas, hay que denotar con C mayúscula, ¿sí? Para columnas. Entonces esta sería C1. Y esto va a ser lo siguiente. Intercambiamos la columna 1 por la columna 2. Vamos a tener 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces esa sería la primera operación elemental. Ah, no, estoy cometiendo un error, ¿verdad? Estoy intercambiando filas. Lo que debo intercambiar son columnas. Intercambiamos la primera columna con la columna 2. Vamos a tener ahora 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esa sería la primera matriz elemental en columna que genero, ¿no? Ahora me están dando otra operación elemental. Me dice, debo multiplicar 2 veces a la nueva columna 3, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que multiplico por 2 a la columna 3. Entonces, nuevamente, decimos, vamos a generar la matriz elemental C2 en este caso. Y nos enfocamos en la matriz identidad. Entonces, debo multiplicar por 2 a la columna 3. Las columnas 1 y 2 se mantienen. 0, 1, 0 y multiplicamos por 2 a la columna 3, 0, 0, 2. Perfecto, esa sería la matriz elemental en la columna 2. Y finalmente me están dando una tercera operación elemental, que es la siguiente, es 3 veces la columna 1 más la nueva columna 3, lo pueden anotar así, ¿cierto? Bien, entonces también, esta va a ser la nueva matriz elemental, ¿verdad? Entonces va a ser C3. Bien, ¿qué tenemos ahora? Vean, me dice que debo multiplicar por 3 a la columna 1 y sumar a la nueva columna 3. Entonces, las columnas 1 y 2 se mantienen. 1, 0, 0, 0, 1 y 0. Multiplicamos por 3 ahora la columna 1 y sumamos a la columna 3. Y vamos a tener 3, 0, 1. Y esas serían las matrices elementales que hemos generado, tanto en filas y en columnas, ¿verdad? Entonces este ejercicio o este ejemplo nos ayuda a entender, ¿no? ¿Qué son las matrices elementales? Lo que hay que resaltar es que para generar una matriz elemental inicialmente hay que saber en qué dimensión estoy trabajando, ¿no? ¿En qué dimensión estoy trabajando? ¿Alguna duda o pregunta sobre matriz elemental? Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Bien, entonces, ahora ya vamos a ver lo que son, lo que es relación de equivalencia, ¿sí? Relación de equivalencia. No, antes, me estoy olvidando de algo. Tengo que definir, ¿no? ¿Qué es matriz equivalente inicialmente? A ver, vamos a ver lo que es matriz equivalente. Matriz equivalente. Equivalente. Ya. Entonces, ya. Podemos decir lo siguiente. Las matrices A y B son equivalentes si una se puede obtener a partir de la otra, con operaciones elementales. Ya, esto es muy importante porque con estos conceptos se resuelven los problemas de factorización, ¿ya? Entonces, ¿qué es una matriz equivalente? Bueno, podemos definir de la siguiente forma. Las matrices A y B son equivalentes si una se puede obtener a partir de la otra con operaciones elementales. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo una matriz A, puedo llegar a la matriz B realizando operaciones elementales. O, si quieren, parto de la matriz B y voy a llegar a la matriz A con operaciones elementales. Es eso nada más lo que está diciendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, a ver que no está tan bueno, está bueno para entender, ¿no?
Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, que es bien sencillo. Dice lo siguiente. Bueno. Ya, primeramente, vean. Vamos a anotar esta matriz. Vean, la matriz A. ¿Ya? Vamos a anotar la matriz A. ¿Listo? Vean, tengo 1, 0, 3. Tengo 4, 2, 1 y 5, 1, 6. Ya tengo esta matriz, vean. Es una matriz cualquiera. Voy a realizar operaciones elementales, ¿sí? En fila y en columnas. A ver, la primera operación elemental que puedo realizar es menos 4 veces la fila 1 más la nueva fila 2. Es una que se me está ocurriendo ahora. Bien, entonces hacemos cumplir esta operación elemental. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos A. Bien, ahora lo que hacemos es multiplicar por menos 4 a la fila 1 y sumar a la fila 2. Entonces anotamos la fila 1, 1, 0 y 3. Multiplicamos por menos 4 a la fila 1 y sumamos a la nueva fila 2. Aquí tenemos 0, aquí vamos a tener 2, menos 4 por 3 menos 12, más 1, menos 11. Bien. Y la tercera fila no pasa nada, 5, 1, 6. Ya. Esa es una operación elemental. Voy a inventar otra operación elemental. A ver, tenemos la operación elemental menos 5 veces la fila 1 más la fila 3. Ya, es otra. Entonces, vean lo que pasa. Se va a modificar nuevamente la matriz A. Vamos a tener, bien, vamos a tener que afectar ahora en la tercera fila. Tengo 1, 0, 3, 0, menos 2, 11. Multiplicamos por menos 5 la fila 1 y la sumamos a la fila 3. Entonces tenemos 0, 1, menos 15 más 6 serían menos 9. Listo. Bien, eso tendría, ¿no? Voy a hacer una más, ¿sí? Para las columnas. Entonces, puedo aplicar menos 3 veces la columna 1 más la columna, digamos, columna 3. Ya, la nueva columna 3. ¿Qué generamos? Generamos lo siguiente. Vamos a tener la matriz A, que está dada igual. La matriz, bueno, la columna 1 y la columna 2 no son afectadas, ¿no? 1, 0 y 0 en la primera columna, 0, menos 2, 1. Aplicamos esta operación elemental. Tengo que multiplicar por menos 3 la primera columna y sumar a la columna 3. Esto es 0, esto es 11 y esto es menos 9. Ya, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Lo voy a dejar ahí. Pero, ¿qué puedo decir ahora? Yo puedo decir lo siguiente. A esta matriz ya no la voy a llamar A, ¿sí? Ya no la puedo llamar A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es distinta a esta, ¿no? Bueno, esta tampoco la debería llamar A y esta tampoco A, ¿sí? Simplemente estoy aplicando en la matriz A, estas operaciones elementales para llegar a esta otra matriz, ¿no? Yo no conocí esta matriz, pero simplemente estoy realizando aleatoriamente estas operaciones elementales para llegar a cualquier matriz. Pero yo digo que esta se va a llamar, ¿perdón? ¿Alguna pregunta que tuviera? En la fila 2 los signos están mal. A ver. ¿De la última matriz? ¿O de dónde? Del menos 11 en la tercera matriz. ¿En la tercera matriz? En la tercera. Aquí dices, ¿no? Ahí menos 2 tendría que ser menos 11 y 2 positivo. Ah, ya, sí tienes razón. Aquí sería entonces menos 11, ¿no es cierto? Ya, y aquí también, esto sería positivo. Ya, esto sería positivo. A ver, sí, está bien. Esto es positivo y esto es negativo. Ya, gracias. Si tienen alguna observación, activan su micrófono nomás, ¿sí? Y pueden hablar, ¿no? Para que nos salga el ejercicio de forma correcta. Ya, está bien, ¿no? Ahora sí. Ya, entonces, observen lo siguiente. Lo que estoy haciendo es realizar operaciones elementales, ¿no? Estoy realizando las que yo he querido, ¿sí? Y he llegado a una matriz, que esta es la matriz B. Esta es la matriz B, estoy denotando con B. Ahora, ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente. Puedo decir que las matrices, directamente, puedo decir que A y B son equivalentes. Son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque observen, de la matriz A estoy llegando a la matriz B con operaciones elementales. En este caso he aplicado 3 operaciones elementales. Entonces, eso significa, ¿no? Ahora, de la matriz B, ¿puedo llegar a la matriz A? Seguramente que sí. Si hemos podido hacer eso, hemos podido ir de A a B, también podemos ir de B a la matriz A, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, esa sería, ¿no?, la definición de matriz equivalente. Y este sería un ejemplo para entender a qué se refiere, ¿no? Es simplemente eso. ¿Alguna pregunta sobre matriz equivalente?
Así, para volver a la matriz B, digamos, se tienen que aplicar las mismas operaciones elementales. Sí, pero hay que hacer algunos arreglos, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Hasta el momento hay que saber bien este concepto, ¿ya? Ya, entonces, eso por una parte, ¿no es cierto? Lo que es la matriz equivalente. Ahora vamos a ver esto, que es importante. ¿Dónde está? Ya, esto. Y vamos a ver un ejemplo que es de examen. A ver, dice lo siguiente. Relación de equivalencia se llama. Relación de equivalencia. Equivalencia. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Es simple la relación de equivalencia. Ustedes han visto, o sea, han visto que, a ver, aquí vamos a ver, que en una matriz se pueden hacer varias operaciones elementales, ¿vean? Tanto en filas como en columnas, ¿no es cierto? Puedo tener n operaciones elementales, ¿no? Son, bueno, pero voy a tener siempre un número finito, ¿no? De operaciones elementales cuando esté aplicando en una matriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la relación de equivalencia? Me dice lo siguiente. Inicialmente tenemos que partir del concepto de que tenemos que trabajar con matrices equivalentes. Entonces, si tengo dos matrices, aquí vamos a notar, A y B son equivalentes, voy a notar inicialmente, son equivalentes. Entonces, ¿qué sucede? Vean lo siguiente. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo ir de la matriz A a la matriz B con operaciones elementales, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puedo relacionar estas operaciones elementales que me van a generar matrices elementales? ¿Y cómo se relaciono con las matrices A y B? Es bien sencillo. Anoto la matriz A. Ahora tengo que anotar las operaciones elementales en fila inicialmente. Las operaciones elementales en fila, ¿ya? Pero tienen que ser en este sentido, en el orden, ¿no es cierto? E1, que va a ser la matriz elemental E1, la matriz elemental E2. Ah, no, estoy cometiendo un error. Está bien. Es de esa forma. Ya. La matriz elemental E3. Y así hasta la matriz elemental EN. De esa forma. Ahora, si he tenido que usar operaciones elementales en columna para llegar a B, también debo anotarlas, pero en el sentido contrario, ¿vean? Ahora debo anotar columna 1, perdón, matriz elemental en columna 1, matriz elemental en columna 2, matriz elemental en columna 3, hasta matriz elemental en columna N, ¿verdad? Y si realizo todo este producto, porque saben, ¿no?, que estas son matrices, si realizo todo ese producto, esto me tiene que generar B. Y entonces esta sería la famosa relación de equivalencia, ¿sí? Esta va a ser la relación de equivalencia, entonces. Esto es muy importante que sepan, ¿no? Porque esto se usa mucho, ¿no? También para factorización vamos a usar mucho esto, la relación de equivalencia, ¿sí? Es eso nada más, ¿sí? La relación de equivalencia. Bien. Visto esto, vamos a ver un problema, ¿no?, que entra de un examen. Lo voy a proponer ahorita. Ya, dice lo siguiente. Ya. A ver, vamos a ver un ejemplo. Dice, esto ha entrado en el 2011, entrado. Dice, ejemplo. Ya. Más que todo, este tipo de preguntas hace la ingeniera Mosquiva. Le gusta proponer ejercicios con matrices elementales y relación de equivalencia. Dice lo siguiente. Obtener las matrices elementales que transforman la matriz A hasta reducir a la matriz B, dice, hasta reducir la matriz B. Luego verificar la equivalencia de las matrices, dice. Luego verificar
la equivalencia de matrices. La equivalencia de matrices. Si me están diciendo equivalencia de matrices, es lo mismo que decir relación de equivalencia, ¿sí? La equivalencia de matrices. Y me dan las dos matrices. Me dan la matriz A, que es una matriz 3×3, ¿verdad? Esta está dada por 1, 1 y 3. 5, 2, 6. 1, 1, 1. Y me dan la matriz B, que está dada por menos 2, 8 en la primera fila, menos 2, 1, menos 3 en la segunda fila y finalmente 3, 0 y 0. Ya, entonces, volvamos a leer el enunciado. Dice, obtener las matrices elementales que transforman la matriz A, esta matriz, ¿no es cierto?, hasta reducir la matriz B, esta matriz que me están dando. Luego verificar la equivalencia de matrices. ¿Qué debo hacer? Inicialmente lo que me piden es ir de A hasta B. Eso me están diciendo. Me están diciendo que debo partir en A y con operaciones elementales debo llegar a B. Operaciones elementales, ¿no es cierto? Listo. Debo hacer eso por una parte, ¿ya? Bien, eso hay que tener, ¿no? Hay que ver, digamos, cuáles son las operaciones elementales más convenientes, ¿no? Pero siempre hay que tratar de usar menos operaciones elementales, ¿sí? Hasta llegar a cualquier matriz, ¿no? que me están dando en el problema, ¿verdad? Ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Me están pidiendo verificar la equivalencia de matrices. ¿Qué significa eso? Que debo hacer cumplir la relación de equivalencia. Eso nada más. Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Ya, entonces, aquí, entonces, la solución. Debo partir de la matriz A, habíamos indicado, ¿no? Entonces anotamos la matriz A. La matriz A está dada por 1, 1, 3. Y 5, 2, 6. También por 1 y 1. 1 y 1. Ya. Entonces, yo tengo que llegar, aquí lo voy a anotar, ¿no? Yo tengo que llegar a la matriz B. Aquí va a estar la matriz B. La matriz B está dada por menos 2, menos 2, 8. Menos 2, menos 2, 8. Menos 2, 1, menos 3. También está dada por 3, 0 y 0. Ya, esa es la matriz B. Entonces, tengo que llegar a esa matriz. Ya, ¿cómo llego entonces a esa matriz? Es simple. Lo que debo hacer es realizar operaciones elementales, ¿verdad? Pero tengo que ser muy analítico en esa parte, ¿no? Porque hay varias formas, ¿no?, de llegar a la matriz B, pero debo tratar siempre de llegar a con la menor cantidad de operaciones elementales, ¿no? Bien, entonces, veamos la matriz A. Vamos a ver la estructura de esta matriz. Tenemos que analizar qué puedo realizar, ¿no es cierto? Bien, a ver, inicialmente, ¿qué puedo hacer? Ya, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a generar esta fila. Ya, pero algunos dirán, no se va a poder, ¿no? Pero ver, voy a generar esta fila en la fila 2, ¿sí? No hay problema, ¿no? Esta fila 2 posteriormente se puede transformar en la fila 3 porque es operación elemental de poder intercambiar filas. Entonces, ¿qué digo? Ver, digo lo siguiente. Voy a multiplicar menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. ¿Qué sucede si hago eso? Bien, aquí tengo menos 2 más 5 es 3. Menos 2 más 2 es 0. Menos 6 más 6 es 0. Observen que he generado ya la fila 3. Entonces, me conviene realizar esa operación elemental. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1, 1, 3. Entonces, tendríamos en la segunda fila 3, 0, 0. La tercera fila se mantiene 1, 1 y 1. Tenemos eso, ¿no es cierto? Hemos obtenido eso. Ahora puedo intercambiar, ¿no es cierto?, la fila 3 por la fila 2. Decimos la fila 2 la intercambio por la fila 3. Intercambiamos. Entonces, es simple, ¿no? Esa operación elemental es la más sencilla. Es 1, 1 y 3 en la fila 1. Intercambiamos ahora. Tenemos 1, 1 y 1. Y en la tercera fila tenemos 3, 0, 0 y 0 nada más, ¿verdad? Listo. Como que ya está tomando forma, si se dan cuenta. Ya tenemos por lo menos la tercera fila.
Ahora, ¿qué puedo hacer? A ver, vamos a tratar de pensar en algo. Ya, miren, puedo tratar de generar este menos 2 tal vez. ¿Cómo puedo generar ese menos 2? Multiplico por menos 1 a la tercera fila y le sumo a la fila 2. Puedo hacer eso para poder generar esa fila. Pero también puedo hacer algo más interesante. A ver. 3. Ya, inicialmente vamos a hacer esto. ¿Vean? Voy a generar este menos 2. Voy a empezar desde arriba. Entonces digo lo siguiente. Menos 3 veces la fila 2. Voy a sumar. Más la fila 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si hago eso? ¿Vean? Vamos a tener la siguiente matriz. Entonces, la fila 2 y la fila 3 no va a cambiar. Tenemos 3, 0 y 0. Tenemos 1, 1, 1. Entonces, menos 3 veces la fila 2 más la fila 1. Eso me genera menos 3 más 1 es menos 2. Menos 3 más 1 es menos 2. Menos 3 más 3 es 0. Observen que hemos generado, ¿no? Ese menos 2 y este menos 2. Por eso me convenía trabajar primero en la fila 1, porque estos estaban por 1, entonces si multiplico por menos 3 y sumo a la fila 1, genero menos 2 y menos 2. Bien, vamos por buen camino, ¿no? Ahora vamos a pensar en otra operación elemental para poder generar uno de estos elementos, ¿no es cierto? O para acercarnos más a estos elementos. Bien, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Lo que podemos hacer es simplemente restar menos fila 3 más la fila 2. Y van a ver por qué estoy haciendo eso. Vean. Si multiplico por menos la fila 3 más la fila 2, obtengo lo siguiente. Estoy generando este menos 2, si pueden observar. ¿No es cierto? Estoy generando ese menos 2. Entonces, tenemos la matriz. Bueno, ahí, ¿no? La matriz. Tenemos menos 2, 0. ¿Verdad? Tenemos eso. Ahora, menos 3 veces la fila 2. Tenemos entonces menos 2, 1, 1, 3, 0 y 0. He generado eso. Vean. Y ya se está acercando más. Los únicos elementos que no están hasta el momento generados serían el 8 y el menos 3. Pero eso se lo puede arreglar. Vean cómo vamos a trabajar ahora. Lo que vamos a hacer es trabajar con columnas. Para poder encontrar estos términos, voy a multiplicar por menos 4 la columna 2 y lo voy a sumar a la columna 3. Con eso ya estaría. Entonces decimos menos 4 veces la columna 2 más la columna 3. Bien, entonces, si realizamos esa operación elemental, tenemos lo siguiente. Tenemos, bueno, ya habríamos obtenido B. Entonces tenemos B. Y B va a estar dado por lo siguiente. Menos 2, 3. Entonces, la fila 2, la columna 2 tampoco va a cambiar. Menos 2, 1 y 0. Multiplicamos por menos 4 la columna. ¿Perdón? ¿Hay alguna observación? Perdón, hacer una pregunta. Sí. Sí. En la parte donde la anterior matriz que he hecho en la menos fila... 3. No, perdón, ¿es columna? Está cambiando las columnas, ¿verdad? Ahora sí estoy trabajando con columnas, porque ya no tengo más opción, si te das cuenta, para poder generar estos elementos. Por eso estoy generando. ¿Se entiende, verdad? Perdón. Ya, listo. Eso estoy haciendo porque ya no tengo más opciones, vean. Si sumo, multiplico o hago alguna operación mental entre filas, nunca voy a generar nada acá, porque aquí tengo 0 y 0. Y tal vez con este, ¿no? Pero va a modificar, si se dan cuenta, estos elementos. No me conviene. Entonces, las columnas ya me conviene trabajar, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que estoy aplicando menos 4 veces la columna 2 más la columna 3. Entonces, tenemos menos 4 por menos 2 es 8, más 0 es 8. Nada más. Listo. Ahora, menos 4 más 1 es menos 3. Y finalmente, menos 4 por 0 es 0. Más 0 es 0. Como pueden ver, hemos llegado a la matriz B, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Entonces, eso sería, ¿no es cierto? Ya hemos llegado, pero todavía no hemos resuelto el ejercicio. El ejercicio me decía que debo obtener las matrices elementales. Entonces, ¿cómo obtengo las matrices elementales? Ya sabemos cómo se hace eso. Aquí vamos a trabajar. Para las matrices elementales, ¿qué voy a anotar? Matrices elementales. ¿Qué se debe hacer? Inicialmente habíamos indicado que tenemos que anotar la matriz
identidad, ¿no es cierto? Eso tenemos que anotar inicialmente. Pero en este caso, la matriz identidad, ¿de qué dimensión va a ser? ¿Qué dimensión va a tener? 3 por 3. 3 por 3, ¿no es cierto? 3 por 3. Exacto, porque estamos trabajando con matrices 3 por 3, ¿no es cierto? Entonces anotamos una matriz identidad de 3 por 3. Aquí vamos a anotar la matriz identidad que está dada por una matriz 3 por 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esa va a ser mi matriz identidad. Ahora vamos a trabajar con las operaciones elementales. Entonces, tenemos que fijarnos inicialmente qué operaciones elementales hemos usado. Y hay que trabajar siempre en orden, ¿no? La primera es esta, si pueden observar. Es menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Esa es la primera operación elemental. Entonces, ¿cómo obtenemos la primera operación elemental en fila? Es sencillo. Tenemos que aplicar esta operación elemental en la matriz identidad. Entonces, hacemos cumplir, ¿no? Esta va a ser entonces E1 nada más, ¿verdad? E1. Las matrices elementales para filas se denotan con 1. Entonces digo, menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. Queda estática la fila 1. Multiplicamos por menos 2 la fila 1 y la sumamos a la fila 2. Entonces tenemos menos 2, 0, 0. Perdón, aquí tiene que haber el 1. 1, 0, 0, 0, 1. Entonces esta sería la primera operación elemental, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en esta operación elemental, en la segunda, que sería la fila 2, que se está intercambiando con la fila 3, ¿sí? Entonces realizamos esta operación elemental. Esta va a ser ahora la operación elemental 2, ¿ya? La operación elemental 2. ¿Qué hacemos ahora? Vean. Para la operación elemental 2 simplemente debo cambiar la fila 2 por la fila 3. Entonces tengo 1, 0, 0. Cambio la fila 2 por la fila 3. Tenemos 0, 0, 1 y 0, 1 y 0. Observen que ya hemos cambiado esa fila, ¿no es cierto? Estas dos filas ya hemos intercambiado. Esa sería para la segunda operación elemental. Ahora nos enfocamos para esta operación elemental. Entonces aquí vamos a continuar, ¿no? Aquí. Listo. Entonces, ¿qué me dice la otra operación elemental? Me dice que debo, primero, tengo menos 3 veces la fila 2 más la fila, aquí arriba lo voy a hacer para que me alcance el espacio. Menos 3 veces la fila 2 más la fila 1, ¿no? Más la nueva fila 1. Aquí me faltaba la comillita, ¿sí? La fila 1. Bien, entonces hacemos cumplir esta operación elemental. Ya. Esta va a ser la operación elemental 3, entonces sería E3. Bien, entonces tenemos una matriz 2 por 3, ¿verdad? Me dice, debo multiplicar por el escalar menos 3 a la fila 2 y sumar a la fila 1. Entonces tenemos 1 menos 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces esta sería, ¿no?, la operación elemental 3. Ahora nos enfocamos en la cuarta. En la cuarta operación elemental en fila. Tenemos entonces menos, aquí vamos a anotar, menos la fila 3 más la nueva fila 2. ¿Qué sucede ahora? De la misma forma, tenemos que trabajar en la identidad. Entonces esta sería E4. Bien, entonces lo que me dice esta operación elemental es que debo multiplicar por el escalar menos 1 a la fila 3. A la fila 3. Y sumar a la fila 2. Entonces la primera fila se mantiene. Realizamos la operación elemental. Vamos a tener entonces 0, 1 y menos 1. Y en la fila 3, 0, 0, 1, ¿verdad? Es simplemente eso, ¿ya? Entonces observen que ya tenemos, hemos ya generado las matrices elementales, pero a partir de las operaciones elementales, como han podido ver. Finalmente nos faltaría la última operación elemental, pero esta es en columnas, ¿no es cierto? Entonces decimos menos 4 veces la columna 2 más la columna 3, ¿verdad? Entonces esta sería C1, ¿ya? Esta va a ser C1. C1. Perfecto. Este es C1. Bien, entonces, de la misma forma, en la matriz identidad tenemos que hacer cumplir la última operación elemental. Bien, me dice menos 4 veces la columna 2 más la columna 3. Por tanto, mantenemos la columna 1 y la columna 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces realizamos la operación elemental. Menos 4 a la columna 2 más la columna 3. Menos 4 más 0 es menos 4. Y las demás se mantienen porque se está multiplicando por 0. 0, 1. Bien, entonces como han podido ver,
Ya tenemos las operaciones elementales. Ya está resuelto la primera parte del ejercicio. ¿Qué me decía? Obtener las matrices elementales que transforman la matriz A hasta reducir la matriz B. Entonces, esta sería, ¿no? E1, E2, E3, E4 y C1 serían las matrices elementales que me han ayudado a reducir la matriz A en la matriz B. Ya está resuelta la primera parte. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre Sí, parece esto? que Sí. Cuatro hasta abajo serían las columnas. Cero y abajo es -4. A ver. Para la última operación elemental. Sí, era Ah, la ya. segunda con la tercera columna. Sí, tienes razón. Gracias más bien por la observación. Porque si no cambiábamos eso, nos iba a salir mal el ejercicio. Entonces sería acá -4, ¿no es cierto? -4 y aquí 0. Ahora sí está bien, ¿verdad? Ya. Entonces, se entiende, ¿no? Si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacer ahora, ¿no? Para que les aclare. Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Buenas noches, auxiliar. Buenas Una noches. pregunta. Dime. En una fórmula, en la fórmula de la relación de equivalencia, Ya. he visto en algún libro que en el lado de B, en la matriz B, le introduce las matrices elementales, pero añadiendo elevado a la menos 1. Ah, ya. Eso ¿En lo qué vamos. caso puede relacionar? Ah, ya. Está bien tu pregunta. Ya, es muy buena pregunta, ¿sí? ¿Eso para qué me sirve? ¿Sí? O sea, en este caso es la relación de equivalencia, pero esta relación de equivalencia es para ir de A, observen, de A B, ¿no es cierto? Pero ahora, en algún caso, si me piden ir de B a y ya conozco las operaciones elementales, entonces tengo que multiplicar las inversas de estas matrices elementales de fila y estas matrices elementales en columna. Entonces, tengo que multiplicar por E a la inversa, ¿no? E1 a la menos 1, E2 a la menos 2, E3 a la menos 3, n veces, ¿no? Ahora, para las columnas pasa lo mismo, ¿no? C1 a la menos 1, C2 a la menos 1 hasta Cn a la menos 1. Y al multiplicar en ambos miembros, obviamente se va a ir acumulando al lado de B para filas y al lado derecho también para las columnas, ¿no es cierto? Entonces, eso nos sirve para otro caso. Eso más que todo vamos a usar para factorización, pero hasta el momento es necesario que sepan este concepto, ¿sí? Eso lo vamos a ver posteriormente. Ya, entonces eso es importante. Bien, ¿qué más? Ya, ¿alguien más que tuviera alguna pregunta o duda? Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es simplemente completar el ejercicio. ¿Qué me decía el ejercicio? Me decía, luego verificar la equivalencia de matrices. Entonces, ¿qué habíamos indicado? Si me dicen verificar la equivalencia de matrices, ¿eso qué significa? Que debo hacer cumplir la relación de equivalencia. Es lo mismo, ¿no es cierto? Debo hacer cumplir eso. Ahora, para esta parte hay que ser bien ordenados, ¿sí? Porque si no somos ordenados vamos a realizar mal. No vamos a hacer cumplir la relación de equivalencia. Entonces, ¿qué significa eso? Vean, aquí voy a anotar nuevamente. La relación de equivalencia me dice lo siguiente, ¿no? Relación de equivalencia me dice lo siguiente, que debo tener, si quiero llegar de la matriz A a la matriz B, ¿qué debo hacer? Ya, inicialmente debo realizar las operaciones en, bueno, las matrices elementales en fila. E1, E2, hasta llegar a EN, ¿verdad? Y pasa lo mismo para las columnas. Columna 1 por columna 2 hasta la columna, bueno, hasta la matriz elemental de columnas N. Y llego a B, ¿verdad? Esta es la relación de equivalencia. Ahora yo tengo que hacer lo mismo, pero con las matrices elementales que he generado para llegar a B. Tengo que hacer lo mismo. Entonces, observo cuántas matrices elementales en fila tengo. Tengo 1, 2, 3, 4. Y tengo una nada más en columna. Entonces, debo anotar en el orden, ¿no? E1, E2, E3, E4. Entonces, para nuestro caso sería lo siguiente. Sería A por la... Bueno, en este caso sería E1, E2, E3, hasta E4, ¿no es cierto? Porque tengo 4 matrices, ¿no es cierto? En
la fila. Ahora para las columnas solamente tengo una, ¿no? Entonces C1 para las columnas. Entonces esto tiene que ser igual a B. Ahora tenemos que comprobar eso. Cuando les piden, como dice el enunciado, ¿no? Cuando les piden verificar la equivalencia de matriz, entonces simplemente tienen que hacer eso, ¿no es cierto? Tienen que hacer cumplir esta igualdad matricial. Tienen que hacer cumplir eso nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar las matrices elementales. La matriz A y multiplicamos por la matriz C1 y tenemos que llegar a B, ¿verdad? Entonces voy a copiar esta parte para poder ayudarme, ¿sí? Ya, entonces eso aunque creo que tengo que ya. Para la primera, a ver. Ya tengo lo siguiente. Entonces, aquí ya lo tengo anotado, ¿sí? Pero son estas mismas. Ya. Primero para E4. E4 está dada por... A ver, E4 está dada por... Un momento. Un momento. Creo que estoy haciendo algo mal. Ah, está bien. Ya. E4. E4 está dada por... Vean lo siguiente. Está dada por 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. ¿Sí? 0, 0, 1. Esa es la matriz elemental E4. Ahora la matriz elemental E3. Entonces, E3 ya está acá, ¿no es cierto? Este es E3. Vamos a anotar E3. Está dada 1 por menos 3. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Listo. Ahora tiene que multiplicar todo esto por E2. E2 también ya la tenemos, es esta matriz. Entonces E2 es, en este caso, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 1, 0. Es eso, ¿ya? Listo. Por E1. E1 también ya lo tenemos, ¿vean? Es esta matriz. E1 es la siguiente matriz. E1 es 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Listo, observen que hemos anotado simplemente las matrices elementales E4, E3, E2 y E1. Ahora tenemos que anotar la matriz A. Y la matriz es la que me han dado en el problema, ¿no? La inicial es esta matriz. Vamos a anotar esta matriz entonces. Esa matriz, aquí voy a anotarlo con amarillo, ¿no? Para diferenciar. Esa matriz está dada por 1, 1, 3, 5, 2, 6, 1, 1 y 1. Esa es la matriz A, ¿no es cierto? Esa es la matriz A. Bien, y finalmente lo que debo multiplicar ahora es la matriz C1, la que provenía de esa operación elemental en columnas, ¿no es cierto? Entonces, aquí anotamos también la matriz C1, que está dada por 1, 0, 0, 0, 1, menos 4. Listo. Y en la tercera fila tenemos 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, observen, ya hemos anotado todo. Hemos anotado E4, E3, E2, E1, la matriz A y la matriz C1. Ahora, si multiplico todo esto, ¿a qué tengo que llegar? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué tengo que llegar? ¿A qué matriz? A la matriz B, ¿no? Si llego a la matriz B, significa que he hecho bien el ejercicio, ¿no? He resuelto bien el ejercicio. Bien. Ahora, esto obviamente se puede multiplicar, ¿no? No está muy complicado. Pero ya, eso lo van a realizar ustedes, ¿sí? Y tienen que verificar que evidentemente se llega a la matriz B. Pero antes les quiero enseñar a manejar una herramienta, ¿sí? Antes de finalizar, que esta es muy interesante, ¿sí? Es una calculadora matricial, ¿ya? Es una calculadora matricial, entonces se llama Matrix Calc o calculadora de matrices. Entonces, bueno, ahora que incluso el examen es virtual, ¿no es cierto? Nos puede ayudar mucho para realizar operaciones, porque cuando tardamos más en estos problemas de álgebra lineal es al multiplicar matrices, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos mal un numerito o nos confundimos en el álgebra, saben que todo el ejercicio está mal, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta nos puede servir, ¿no? Para poder multiplicar, porque multiplicar ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos multiplicar, pero siempre hay tendencia a cometer errores, ¿no? Entonces, podemos multiplicar, ¿sí? A ver, por ejemplo, les voy a enseñar a multiplicar estas dos matrices inicialmente, a ver. Vamos a multiplicar estas dos matrices. Estas dos matrices vamos a multiplicar en un principio, a ver.
Voy a verificar inicialmente si están bien anotadas. Sí, están bien. Ya, anotamos esta matriz y esta otra matriz. ¿Cómo se usa la calculadora? Vean. Primero para realizar operaciones, vean. Tengo una matriz A y una matriz B. En cada una de ellas puedo aumentar la dimensión. ¿Cómo aumento la dimensión? Haciendo clic en el botón más, vean. Si hago clic aquí, aumenta la dimensión. 4 por 4, 5 por 5. Si hago clic en el botón menos, también se reduce la dimensión. Pero yo quiero en este caso una matriz 3 por 3 nada más, ¿no? Un momento. Está lento esto. A ver. Ya, listo. Entonces lo dejo ahí, ¿sí? Ahora anoto las matrices que quiera multiplicar en el orden correspondiente, obviamente. La primera matriz es, o sea, esta matriz, ¿no es cierto? Primero debo anotar esta matriz. Es 1. Ya. Si hay el 0, no anote nada, ¿no? En las casillas, automáticamente lo reconoce como 0. Anoten donde hay números nada más. Aquí hay 1, menos 1. Aquí tenemos 1. Aquí tenemos 1. Ya. Esa sería la primera matriz. Ahora voy a multiplicar por la segunda matriz, que es 1, menos 3, 1 y 1. Vean, entonces estoy multiplicando estas dos matrices en un principio. ¿Sí? Estoy multiplicando esas dos matrices. ¿Qué hago ahora? Observen que acá tengo tres opciones. Multiplicación, suma y resta. Yo quiero la primera, entonces multiplicamos. Y vean, ha multiplicado la matriz A por la matriz B, que es esta, ¿no es cierto? Y me ha generado ya el resultado. Es este el resultado que me ha generado, como pueden ver. Bien, entonces ya tengo el resultado, ¿no? Si quieren puedo anotarlo acá. El resultado es 1, menos 3, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1. Esto parece 6, lo voy a corregir. Corregir esto es 0, ya. Es eso, ¿no? Es 1, menos 3, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1. Listo. Ahora, observen que hemos obtenido esto, ¿no es cierto? Ahora todo esto tenemos que multiplicar por esto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pero vean que no es necesario estar copiando nuevamente todo esto. Aquí hay una opción que me dice, puedo insertar esta matriz en A, o si quieren en la matriz B. Yo lo voy a insertar en A, en esta matriz, porque siempre hay que multiplicar de izquierda a derecha, ¿no? Entonces insertamos en A, y listo. Ya está, todo esto ya está anotado en esta matriz. Ahora debo multiplicar por, debo multiplicar por esta matriz, ¿no es cierto? Y vamos a anotar esa matriz. Aquí decimos limpiar y vamos a borrar los datos. Entonces tenemos 1, en este caso 1 y 1, ¿verdad? Listo, multiplicamos entonces por esa matriz, ¿sí? Y multiplicando hemos generado esta otra matriz, como pueden ver. Entonces aquí podemos decir, ¿no?, que ya tenemos otra matriz. Aquí tenemos otra matriz. ¿Sí? No lo vamos a copiar, ¿no? Porque ya tenemos el dato acá. Ya tenemos esta matriz, ¿no? Entonces esto ahora lo vamos a insertar en A. ¿Bien? Ya está insertada en A. Ahora, esta matriz tenemos que multiplicarla por esta otra, ¿no es cierto? Y esta otra está dada por, vamos a anotar acá. Está dada por 1, menos 2, 1 y 1. ¿Sí? Está dada por esos elementos. A ver. Sí, listo, multiplicamos. Bien, se ha multiplicado ya, como pueden ver. Se ha multiplicado y ese sería el resultado de haber multiplicado esta matriz con esta otra. ¿Sí? Con esta otra. Entonces, hemos generado otra matriz, ¿no es cierto? Esta otra matriz que estoy marcando con rojo sería esta, ¿no es cierto? Entonces, esta la vamos a insertar en A, en esta parte, en esta matriz. Ahora, esta matriz la tenemos que multiplicar con la matriz A, ¿no es cierto? La matriz A de dato que me han dado. Esa matriz la vamos a anotar ahora. Esa matriz es aquí, ¿no? Aquí limpio y digo que tengo 1, 1, 3. 5, 2, 6. 5, 2, 6. Esa es la matriz A que me han dado de dato. 1, 1 y 1. 1, 1 y 1. Y 1. Ya. Listo. Multiplicamos entonces. Y me ha generado esta otra matriz, como pueden ver. Entonces, al haber multiplicado esta matriz que está con rojo con la matriz A, me ha generado otra matriz. Y finalmente esta otra matriz que está con verde, que he generado acá, finalmente la debo multiplicar por esta otra matriz, ¿no? Entonces esta la vamos a insertar en esta matriz, que sea la matriz A por el momento. ¿Qué hacemos ahora? Finalmente tenemos que multiplicar por esta matriz, por la matriz C1, y vamos a anotar esa matriz C1.
Y tenemos que llegar a la matriz B, ¿no es cierto? Con todo eso. 1, 1, menos 4, 1. A ver, ya. Entonces, al multiplicar tenemos que llegar a la matriz B. Espero que lleguemos, ¿no? Si no, hemos hecho algo mal. A ver. Ya, entonces, ¿qué hemos generado? Ver, hemos generado, aquí lo voy a anotar. Esto es igual a... Hemos generado menos 2, 8, menos 2, 1, menos 3. 1, menos 3. Esto es 1. 1 menos 3, 3, 0 y 0. Bien, esta es la matriz, ¿no? Memoricen un momento, a ver, menos 2, 8, menos 2, 1, menos 3, 3, 0 y 0. Vamos a ver ahora en el enunciado del ejercicio. Menos 2, 8, menos 2, 1, menos 3, 3, 0 y 0. Entonces se ha cumplido, ¿no es cierto? La relación de equivalencia. Hemos llegado a esa matriz. Entonces han visto, ¿no? Que podemos usar también esta herramienta, ¿no es cierto? Que es la calculadora matricial, ¿no? Y han visto que es mucho más sencillo, ¿no? Porque, bueno, con esto podemos comprobar tal vez, ¿no? Podemos comprobar las operaciones con matrices que estamos realizando, ¿no? Y no solamente tiene esa función de realizar operaciones, también tiene otras funciones. Por ejemplo, el tercer parcial nos va a ayudar mucho también para calcular autovalores o autovectores, ¿no? Bien, eso sería, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda sobre esta parte? Sí. Y para transformar en matriz escalonada, ¿se puede con la calculadora? Sí, se puede todo. Esto les quiero decir, mientras vayamos avanzando, vamos a ir viendo todo lo que estamos haciendo, lo vamos a ver con esto también, ¿sí? Para poder comprobar, ¿ya? Entonces, la siguiente, por ejemplo, ya vamos a ver rango y escalonar matrices, ¿no es cierto? Entonces, también les voy a enseñar cómo se maneja esta calculadora para poder escalonar y calcular rango, ¿sí? También para calcular determinantes, resolver sistemas, les voy a enseñar, ¿sí? Eso. Listo. ¿Otra pregunta que tuviera? ¿Sí? Oxy, ¿podría pasarnos el link de esa calculadora al grupo de WhatsApp? Ya. Tal vez por aquí. Ya. Ahora mismo les voy a pasar, ¿sí? Ya. Entonces, en el chat estoy anotando, estoy copiando el link. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Matrix Calc. Entonces, les recomiendo, ¿no? Mientras vayan practicando, ¿no? Trabajen con esta calculadora, ¿no? Para poder tal vez verificar, ¿no? Siempre es bueno verificar porque siempre podemos cometer errores, ¿no? Más que todo en el álgebra, ¿no es cierto? Eso por una parte. ¿Alguien tuviera otra duda? Con eso ya estaríamos finalizando la clase de hoy. Bueno, sí, yo tuviera una consultita. Ya, dime. ¿Podemos aplicar la propiedad asociativa a estas matrices? Y es la multiplicación nos daría lo mismo. Ya entiendo tu pregunta perfectamente. Mira, es así, les voy a explicar esto. Esto creo que no les he explicado en la multiplicación. Vean, si tenemos, por ejemplo, aquí, lo voy a hacer con blanco. Vean, tengo M1 por... No, así lo haré, más sencillo. A por B por C por D. Digamos que por E, ¿ya? Digamos que quiero multiplicar estas matrices, ¿sí? Lo que estoy haciendo para multiplicar, lo que debo hacer siempre es agarrar de 2 en 2 siempre. Todas las operaciones aritméticas siempre son de 2 en 2, ¿sí? Siempre son de 2 en 2, ¿ya? Entonces, en matrices pasa lo mismo. Si quiero multiplicar, debe ser también de 2 en 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Inicialmente, A por B. Luego esto me genera algo, pues, ¿no? Me genera algo. Luego eso de 100 lo multiplico con C. Luego de que me ha generado eso, de 100 lo multiplico con D. Listo. Y finalmente debería multiplicarlo por E. Ya. Eso por una parte, ¿no es cierto? Ahora, aquí algo donde siempre cometen errores. ¿Vean? Por ejemplo, ¿qué dice? Aquí tengo A, B, C, D y E. ¿Qué dice? Por ejemplo. Ven por ejemplo, aquí tengo ceros y ceros. Va a ser más fácil. Entonces, primero estos dos los multiplicaré. Luego dice, estos dos los multiplicaré. Y luego el resultado de esto lo multiplico por eso. No, eso está mal. No se puede hacer eso. El producto, eso tienen que entender muy bien, se hace en un solo sentido. En un solo sentido. Primero multiplico A por B. Luego ese resultado por C. Luego todo ese resultado por D. Y finalmente todo lo que he obtenido por E.
Pueden ser de izquierda a derecha o si quieren de izquierda a, bueno, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Pero siempre respetando el orden. ¿Se entiende la respuesta que les estoy dando? O esta aclaración, que es muy importante. O sea, si no se puede ir agrupando todo. No, o sea, puedes hacer esto, ¿no es cierto? Este con este, luego con este. Luego todo eso con este. Luego todo eso con este. Pero no al azar, digamos. Es esto con esto, digamos. Y luego con esto. Y luego con esto. No. Siempre hay que ir en orden. ¿Sí? Como han visto acá. Primero estos dos se han multiplicado. Me ha generado esta matriz. Luego esta matriz con esto estoy multiplicando. Y me ha generado esta otra matriz. Posteriormente, aquí vamos a ver. Posteriormente esta matriz con esta otra matriz. Y me ha generado esta matriz. Y finalmente esta con esta, y me ha generado esta, ¿no? Y para llegar a B me faltaría multiplicar con esta, y he generado ya la matriz B. El orden importa mucho en multiplicación, por si acaso. Tampoco puedo hacer esto, ¿no es cierto? Aquí tengo, digamos, A, B, C y D. Lo cambiaré, digamos. Esto es A, esto que venga acá es C, y luego que venga B ahí, digamos. Y aquí que venga E, digamos. Y D. Eso no se puede, está mal, ¿no? Habíamos indicado que la multiplicación no es conmutativa. Solo en algunos casos, cuando me dicen, me pueden decir, ¿no? Que el producto de las matrices es conmutativo, pero aquí no me está hablando nada, ¿no? Entonces no debo hacer eso. Simplemente debo multiplicar en el orden correspondiente. Ya. ¿Algo más que quieran preguntar que no han entendido, que les aclare? Sí, así Ya, dime. Disculpe, para aplicar operaciones elementales, primero siempre se empieza con filas y después columnas para las matrices elementales. Ya, eso... Primero se puede hacer columnas y después filas. Eso depende mucho de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si queremos transformar, digamos acá, a ver, ¿dónde está? Un problemita había que estábamos transformando. ¿No? Bueno, en este caso, hemos empezado con filas. ¿Por qué? Porque era sencillo generar 300. ¿Ya? 300 me pedía, ¿no? Era sencillo. Pero ahora, digamos, si hubiera sido sencillo generar una columna, entonces aplico también, pues, columnas. Pueden aplicar, si quieren, columnas o filas, ¿no? Pero dependiendo siempre, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Verdad? Entonces pueden aplicar filas o columnas. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Ya estoy bien, gracias. Listo. ¿Algo más que quisieran preguntar, muchachos? Ya. Creo que no hay más dudas, ¿no? Entonces, quedaríamos ahí, ¿sí? Sí. Dime. Una pregunta más, por favor. Para las operaciones elementales, Ya. digamos, empezamos con las filas. Ya. Y para el siguiente, ¿se podría utilizar columnas o hay que seguir hasta las filas y después digamos, terminar con las filas y luego las columnas? Como el ejercicio que he hecho. Ya. Lo más ideal es empezar uno por uno a hacer. Primero puede ser columnas y luego filas, si quieres. ¿Ya? Siempre hay que jugar de esa forma, porque de esa forma vamos a poder obtener las matrices elementales de forma ordenada. Primero filas y luego columnas. Ya, entonces lo recomendable siempre es eso, ¿sí? Empezar por filas o columnas. Pero lo más recomendable, yo les digo, o sea, todo se puede hacer, ¿no? Puede empezar filas, luego mezclar columnas. Lo más recomendable siempre es empezar por filas y luego columnas. Pero en algún caso en donde me convenga, digamos, siempre usar columnas, entonces aplico también primero columnas, ¿no? Y luego filas, ¿ya? Entonces esa sería la recomendación sobre esa parte. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ya, no hay más dudas, ¿no, muchachos? Entonces, ahí quedaríamos. Mañana vamos a ver lo que es rango y ya entraríamos a, bueno, escalonamiento y rango. Y ya entraríamos a, bueno, por esta parte no hay muchos ejercicios, ¿no? Para resolver. Pero han visto que es importante saber esto, ¿ya? En determinantes sí, les voy a enseñar cosas más interesantes, ¿no? Cómo resolver determinantes, incluso simplemente mirando el determinante y van a ver que es bien sencillo, ¿no? Hay varias mañas para poder resolver determinantes. Entonces, nos veríamos en la siguiente clase, ¿sí? Con eso estaríamos terminando. Voy a subir el PDF, ¿no? De todos estos apuntes y el video también, ¿ya? Entonces, hasta mañana a las 6. Recuerda también. Listo. Gracias, Listo. Mañana. Sí, recuerden esto también antes de que se vayan. Ya saben, ¿no? Las clases son de, bueno, son martes,
miércoles, viernes, sábado, o sea, toda la semana, ¿no? Todos los días de la semana, menos lunes y jueves, ¿sí? Eso recuerden bien, ¿ya? Y a las 6. Listo, entonces nos despedimos, ¿sí? Hasta el día de mañana, muchachos. Mañana, sí, gracias. Listo, hasta luego. Gracias. Listo, muchachos, cuídense. Gracias, Oxy. Hasta mañana. Listo, chao. Chao, chao. Nos vemos, muchachos.